Hola Gaby, ¿ya estás lista para la nueva era? Así como Mesozoico y Cenozoico, fíjate que estamos en la época Holocena. ¡No manches! ¡Una nueva era digital! ¡Ah! De esas eras. Yo pensaba que las geológicas. Esas están chidas también, pero por ahora vamos a hablar de la era de la información y el conocimiento. ¡Qué chido! Oye, creo que también vamos a hablar de las distintas web. ¿Has oído de la 2.0 y 3.0 y así? Como que me suena, pero ahorita me explicas bien. También vamos a conocer a Manuel Castells, que es un sociólogo muy importante, pero vamos a empezar porque la era ya está esperándonos. ¿Jala? Va, jalo. ¿Estás listo para grabar nuestro podcast? Oye, me estoy haciendo bolas. Encuentro muchas páginas sobre el tema que vamos a tratar. Híjole, ya sé. Digamos que esa no es una buena señal, pero también es parte de nuestra era de la información. ¿Cómo? Pues mira, hoy en día tenemos muchísima información a nuestro alcance y eso significa que no solo los usuarios de Internet podemos conocer de prácticamente lo que queramos, también las empresas pueden saber información sobre nosotros y eso les sirve, por ejemplo, para hacer publicidad. ¿Y a esto le llamamos la era de la información? Más o menos, vamos por partes, ¿ok? La era de la información es un concepto. Se dice que habrá más desigualdad en donde hay menos tecnología o posibilidades de desarrollo. Sin embargo, con la tecnología hay más información y se pueden crear redes de colaboración más fácilmente. Es decir, que por tener más acceso a la información, tenemos mejores posibilidades de desarrollarnos. Sí y no, porque también se genera mucha información que no es correcta. Por lo tanto, también puede contribuir a que no estemos bien informados. Además, mencionabas que ahora a las empresas se les valora más por la información que tienen, ¿no es cierto? ¡Exacto! Muchas compañías recolectan datos y luego los venden. ¡Órale! Jamás me había imaginado. Sí, de hecho Manuel Castells señala que ahora se hace una economía a partir de la información que generamos o a la cual tenemos acceso. Oye, qué loco. ¿Te late si me cuentas lo de la web 1.0 y 2.0? Va, pero primero vamos a escuchar a Everest Landa, quien conoce muy bien a Manuel Castells. Me dedico a dos cosas básicas. Por un lado, soy guionista, escribo guiones para radio, televisión y por el otro lado, soy profesor precisamente de guión. Hablar de Manuel Castells es hablar primero de una persona a la que le gusta mucho reflexionar. Él le gusta reflexionar sobre la sociedad, la economía, la política y la comunicación. Él estudió sociología y economía. Es español, pero estudió entre su natal España y Francia porque estuvo exiliado un tiempo por cuestiones políticas, pero a pesar de esas dos materias, él en realidad lo que le gusta reflexionar es por qué la sociedad es como es, y se dio cuenta que en buena medida en el siglo XX lo que ha marcado a esta sociedad es la comunicación. Manuel Castells llegó a mi vida una tarde de primavera, que estaba yo en la escuela, estaba estudiando la universidad, estaba estudiando comunicación y específicamente estaba en una preespecialidad llamada investigación y docencia, ahí en la UNAM, y precisamente llegó una maestra para platicarnos de este pensamiento y de este pensador, Manuel Castells. Después de que esta maestra nos habló un poquito de él, de sus libros, en donde hablaba sobre la información, yo me prendí porque me gustó mucho ver que, a diferencia de otros pensadores, él no analizaba la sociología como sociología o la economía como cuestiones de dinero y la comunicación como conectar y desconectar cables o como esta cosa de emisor-receptor, sino que juntaba todas estas diferentes variables para entender el mundo como uno solo integral y complejo. Y eso me explotó la cabeza y me inspiró a continuar tanto en la comunicación como en mi quehacer de profesor y a investigar. O sea, ahí fue donde entendí que investigar es una forma de redescubrir el mundo y mostrarle a los demás esos hallazgos que tuviste. Así fue como llegó Manuel Castells como uno de esos inspiradores para redescubrir el mundo complejo. Para los jóvenes, ¿por qué es interesante este cuate? Pues por una simple razón, y es porque a él le llaman mucho la atención las tecnologías de la comunicación, específicamente las de la información. Estamos hablando de Internet y las redes sociales. Y él quiere tratar de comprender cómo esas tecnologías, esos aparatos influyen en nuestra forma de pensar. Imagínate, él trata de saber por qué las personas se hacen más ricas o más pobres con la tecnología. Por qué hay ciertas formas políticas que triunfan y otras que no lo hacen por estas tecnologías.
¿Quieres saber por qué empezamos a amarnos como lo hacemos? A través de Internet, desde un punto de vista más profundo que el simple hecho de decir, pues sí, creo que Internet está en todos lados. Sí, ¿y eso qué significa? Eso es lo que nos da la capacidad de dialogar en sus libros. Básicamente, la teoría de Manuel Castells se basa en el concepto de información. Es un concepto que está como muy manoseado, pero el problema es que está tan manoseada esa idea de información que va perdiendo su propuesta básica. Hoy decimos tecnologías de la información y que si todos estamos informados, consumimos el informativo de la mañana, pero en realidad información es un concepto bien importante para cualquier sociedad de cualquier momento. O sea, creemos que hoy vivimos en la sociedad de la información porque tenemos internet, pero hay que tener cuidado con esto. Información viene de dos palabras que significa formación, o sea, dar forma, que es como esta parte de la actividad concreta de darle forma a algo. ¿A qué se refiere Manuel Castells con la información? Con esa manipulación que hacemos de la realidad para presentarla de una manera determinada. Un ejemplo básico. Imagínate, Axel o Gaby, que te vas a ver hoy con tu crush. De inmediato, lo que haces es cambiarte la ropa, ver qué tal hueles y ponerte un perfumito, etcétera, etcétera. Y entonces te vas a presentar, a representar a ti mismo de una manera específica. Es decir, tu realidad, tal y como eres, la estás moldeando para aparentar ser de una forma. Eso es lo que hacen todos los medios de comunicación. Moldean la realidad y nos la presentan de una manera determinada de acuerdo a sus intereses políticos, económicos. Pero en el fondo, tú y yo y todo el mundo siempre está informando la realidad, porque la realidad no la podemos aprender tal y como es. Esa es una especie como de ilusión. O sea, todos creemos que mi mamá es mi mamá, pues porque así es. Pero cuando la veo a través de los ojos de mi madre es totalmente diferente. Es una mujer distinta. Si la vemos a la mamá a través de los ojos de un exnovio que tuvo, créeme que esa señora es totalmente otra mujer. ¿De qué depende la realidad? Del ejercicio informacional que hacemos de esto. Entonces, en buena medida, los estudios de Castells tienen que ver sobre la información, ya sea de ese ejercicio que hace una institución como un gobierno o un medio de comunicación. En este caso, lo que estamos haciendo ahorita es informarnos a través de este medio, y en el fondo más profundo, que le dicen epistemológico, que significa esa forma de entender el mundo, es de qué manera nosotros informamos a nosotros mismos y a los demás sobre nuestra realidad. Resulta que los estudios de Castells respecto a la información comenzaron antes de que las tecnologías estas de internet estuvieran tan difundidas. Nunca como ahora habíamos tenido la capacidad de compartir datos y de esos datos poderles dar tantas lecturas como lo hacemos hoy gracias a internet. Nada más para que se den una idea. La televisión que veían sus papás era dentro de un modelo que le llamamos unidireccional, lo que significa que iba en una sola dirección, de la tele a millones de espectadores. Hoy tú puedes hacer un video, lo subes a Facebook o a YouTube, y de inmediato las personas que te vean van a poder compartir tu contenido y responderte, hacerte críticas, sugerencias. Esa conexión entre tantos, esa conexión ahora horizontal y ya no vertical de uno a muchos, sino de muchos a muchos, no se había visto nunca en el mundo. Y la capacidad de comunicarte con una chica en Argentina o con un chico en Bangladesh nunca se había visto. Así es que la revolución que ha permitido esta tecnología es una revolución no nada más tecnológica, sino también sociológica, en la forma en la que nos relacionamos, filosófica, en la manera en la que nos pensamos. Por ejemplo, cada vez se cuestiona más la idea de un Estado-nación cerrado. Soy mexicano. Pues sí, pero pues tu ropa hoy, por la globalización, es de China y tu comunicación es con alguien de Europa, etcétera. Es decir, cada vez se están rompiendo más esas fronteras geográficas y se están extendiendo estas que se llaman fronteras simbólicas. Y eso está pasando gracias a la tecnología, a las tecnologías de la información. Y por supuesto allí Castells es donde tiene un montón de espacio que explicarnos cómo se está dando esta revolución tecnológica en una revolución informática, ¿no? Que tiene que ver con la sociología, la economía y la filosofía. Y la comunicación, por supuesto. Hablando como profesor sobre Castells y su legado, pues yo les diría que, no sé, primero, o sea, como en términos muy, muy concretos, Castells nos abre todo un panorama de investigación y de trabajo en la comunicación muy amplio. O sea, ya lo están haciendo hoy en día teóricos que están
continuando ese concepto de la información, la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, etcétera. Entonces creo que pues, por ahí hay un camino que él empezó a abrir y que le resta a las nuevas generaciones continuarlo. Por otro lado, creo que es un hombre que inspira mucho a pensar a la manera Da Vinci o a la manera renacentista, es decir, pensar los fenómenos no como fenómenos aislados, sino como interconectados entre diferentes áreas. Esto que se conoce como el pensamiento multidisciplinario o transdisciplinario, en donde la conversación que tenemos tú y yo, el ligue que tuviste la semana pasada, no solamente se puede ver desde un área, por ejemplo, la psicología, sino que la podríamos abordar desde distintas áreas y esas a su vez van a enriquecer nuestro conocimiento del mismo objeto. Entonces, creo que Manuel Castells es uno de estos hombres y mujeres que ha propiciado el pensamiento complejo que hoy está tan en boga en la ciencia en general. Y por último, creo que Manuel Castells es una persona que nos inspira mucho, me inspira a mí como profe, pero también veo que lo hace con otros estudiantes, como lo hizo conmigo en su momento, a tener esta aspiración a ser un sabio, una sabia, y de poder comprender un mundo mucho más amplio. Creo que Castells puede, y su teoría, sus ideas, pueden tener varias capas para entender lo que nos está pasando. En este momento de pandemia hay varias cosas que podemos rescatar. Lo primero es este asunto de la información en términos comunicativos. Pensemos que la información puede ser entendida metafóricamente como un flujo de agua. Cuando recién empezó la pandemia, no sé si te acuerdas, estábamos con un chorrito de agua, es más, caían gotitas. Y esa desinformación por carencia de datos nos generaba incertidumbre. O sea, no sabíamos exactamente qué era el COVID, carecíamos de información, teníamos algunos datos por ahí regados, lo cual se traducía en estrés, desconfianza, miedo y por supuesto en muchas personas depresión. Luego tuvimos una etapa de la pandemia como a la mitad, donde toda la gente era experta sobre COVID y sobre cubrebocas y sanitizantes y demás. Y entonces que empezaron a llegar WhatsApps diciendo que en la vacuna de COVID nos iban a meter unos microchips para estarnos espiando, o que nos iban a estar haciendo mutaciones genéticas a través, etcétera. Así muchas teorías extravagantes sobre la vacuna y el COVID. Eso fue exactamente lo contrario, un caudal de información tal que nos vimos rebasados de lo que podíamos entender, comprender, diseccionar y escoger de información. Es decir, estábamos ante una inundación y ahora toda la casa estaba llena de agua, en este caso de información acerca de COVID. Precisamente en estas crisis informativas que suceden cuando hay elecciones, cuando hay un cambio de gobierno, una guerra, un fenómeno natural que destroza como un tsunami, un terremoto, tenemos estos dos momentos de información y es allí otra vez donde Castells tiene relevancia. Su pensamiento sobre la información se hace patente. La información, en buena medida, es poder. Quien tiene mucha información es capaz de discernir mejor sobre su mundo y su entorno y tomar mejores decisiones, lo que va a garantizar pues que viva mejor. Quien tiene poca información o demasiada información se va a ver confundido y entonces tomará muy probablemente malas decisiones. Esos son los verdaderos riesgos de la información. Así que esta idea de la economía, la política y la filosofía en torno a la información son sumamente prioritarios en tiempos como los que acabamos de vivir de una crisis sanitaria e informativa. La verdad es que me apasiona poder compartir las inquietudes sobre la comunicación y la creatividad y todo ese rollo. Y digo, si me quieren contactar después, el canal de YouTube que tengo, que se llama, pues así como yo, Everest Landa, o bien mi página de internet, que se llama everestlanda.com, en donde, bueno, pues ahí además, cuando no hay pandemia, voy poniendo mi calendario de conferencias y todo este tipo de actividades que tengo públicas. Que estén muy bien, chicos. Hasta luego. ¿Tú sabes qué es la web 1.0, 2.0 y 3.0, Axel? Pues me acuerdo de algo, a ver si latino. Según yo, la web 1.0 es la web tradicional, ¿verdad? Así es. Digamos que es la primera web. Las páginas tradicionales que solamente tienen información. Es una web unidireccional sin capacidad de réplica o interacción. Ah, ya. Entonces la 2.0 es donde nosotros los usuarios intervenimos y aportamos, ¿no es así? ¡Correcto, mundo! Oye, no me robes mi palabra favorita. Ay, préstamela tantito. Bueno,
Va, entonces si la web 1.0 es unidireccional, la 2.0 es en la que los usuarios interactuamos y aportamos. ¿Cuál es la 3.0 entonces? Pues esa tiene que ver con un proceso de adivinación, donde se combina la inteligencia artificial con el uso de algoritmos para predecir el comportamiento de los usuarios en la web. Ah, no manches. Entonces ahí entra la geolocalización, ¿no? Exacto. Por ejemplo, si tu teléfono guarda la información de los lugares donde estás, pues te va a dar sugerencias de restaurantes cercanos, tiendas, etc. Ok. Entonces en esa web entra más la adivinanza. Sí, justamente lo que busca es adelantarse a tus decisiones a partir de los patrones que tú mismo has creado. Pero yo quiero ser impredecible. No se puede, Axel. Ah, ¿no? ¡Órale! Está bien loco, ¿eh? O sea que le puedes dar la vuelta a lo predecible. ¿Te late si me cuentas de Manuel Castells? Te voy a platicar de un investigador bien chido. Se llama Manuel Castells. Él estuvo exiliado de España por la dictadura de Franco, ¿no es así? Le atinaste. Manuel Castells era activista y al verse perseguido por el dictador Francisco Franco, tuvo que huir a Francia. Ahí estudió en la Sorbona, que es una de las universidades más importantes del mundo, donde cursó un doctorado en sociología. Oye, estoy viendo que es miembro de distintas academias en el mundo, entre ellas la Academia Mexicana de Ciencias. Así es, Manuel Castells habla de cómo hemos pasado de la sociedad industrial a una sociedad de la información, la cual comenzó en la década de los años 70. Él sugiere que la sociedad más relacionada e informada tendrá más posibilidades de acción social y política. Es cierto, y de hecho, él dice que justo la revolución sucede a partir de las tecnologías de la información. Está padre la historia de este señor. Como que me dan ganas de estudiar sociología. Pues puede ser una buena opción. Oye, ¿y qué onda con los ladrillos esos? ¿Cuáles? Gaby, no puedo más. ¿De dónde vienen todos esos ladrillos? No son ladrillos, my friend, son representaciones gráficas de data. ¿Cómo que data? Sí, de información. ¿Y por qué están en forma de ladrillos? Pues ya ves, nuestros guionistas que son bien ocurrentes. ¿Sabes cuánta data se genera en un día en todo el mundo? Chales, pues muchos terabytes, ¿no? Más o menos. Acuérdate de la suma. 8 bits hacen un byte. 1000 bytes hacen un kilobyte. 1 millón de bytes conforman un megabyte. 1000 millones de bytes, entonces, ¿son un gigabyte? Exacto. 1 millón de millones hacen un tera. 1000 millones de millones, un petabyte. Y un exabyte corresponde a 1 millón de millones de millones. Y se sugiere que generamos alrededor de 4.5 petabytes al minuto. No manches. Oye, y tengo curiosidad, ¿dónde se guarda esa información? En muchos servidores alrededor del mundo. De hecho, hay varios que están bajo tierra, incluso bajo el agua. Oye, ¿y el arte? ¿Qué onda con tu arte? Y nuestro arte, Gaby. Hoy en día nos imaginamos que el arte y la tecnología tienen que ver con computadores, que es digital completamente o que se hace con robots, como Neil Harbison, ¿te acuerdas? ¡Claro! El que tiene una antena unida a su cráneo. Tal cual, pero la tecnología ya había estado desde antes ligada al arte. La cámara oscura, por ejemplo, sirvió a los renacentistas para que hicieran imitaciones más exactas de los paisajes que veían. ¿Cómo? Pues la cámara oscura era un dispositivo que crearon en el siglo XVII, por allá de los 1600. Era una caja oscura enorme con un pequeño agujero por donde pasaba la luz. Al interior de la cámara se reflejaba la imagen del exterior. ¿Te cae? ¡Te lo juro! Y ese es un ejemplo de cómo se utiliza la tecnología en el arte. O sea, a ver, la tecnología no es solo computadoras y teléfonos y satélites. Exacto. Todo lo que sea una herramienta para desarrollar algo es tecnología. Ok, déjame anotar eso. Y entonces, hoy en día, ¿cómo se liga la tecnología y el arte? Uf, pues hay miles de ejemplos, desde utilizar tecnología láser o hacer museos completamente digitales. Pero te voy a contar un par que tienen que ver con la información que se ha generado en Internet. ¡Échale! Gracias a la inteligencia artificial se han generado rostros completamente a partir de datos. Por ejemplo, este. ¿Cómo? ¿No es real esa chica? ¡No! Fue generada completamente de forma virtual.
Y acá hay otro ejemplo que está más padre porque podemos utilizarlo de forma fácil. Mira, ¿te gusta dibujar? ¡Wow! Pues no soy tan bueno, pero puedo intentarlo. Mira, Google tiene un proyecto que se llama Quick Draw, que significa algo así como dibujo rápido. Sigue las instrucciones e intenta dibujar algo que te señala. Vas a ver que según los trazos, Google va a tratar de adivinar. Con esto, Google va creando una red neuronal con dibujos y así va creciendo. Y así es como funcionan las web 2.0 y 3.0 de las que hablábamos, ¿verdad? Ándale, estuvo muy bien. Oye, estuvo chido el programa del día de hoy, ¿no? Yo no me imaginaba que hubiera webs 1.0, 2.0, 3.0. Ni yo. Y Don Manuel Castells es mi nuevo gurú, ¿eh? ¡Qué señor tan chido! Por dos. Oye, ¿y el próximo episodio de qué va a tratar? Pues, por ejemplo, ¿sabías que gracias a que usas smartphone e internet todos los días, tu cerebro se reduce poco a poco en su tamaño y capacidad? ¿Neta? Si quieres saber si es un mito o no, chécate el siguiente programa. Por ahora puedes recoger tu celular. Y ustedes, amigos, nos pueden seguir en las redes sociales y el sitio web que aparece en sus pantallas. Pues como ese tipo de mitos y realidades que existen a partir de internet y redes sociales, vamos a charlar. Entonces, el próximo programa de Saberes Digitales nos enteraremos si el internet es nuestro aliado o enemigo. Exacto, aquí en Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento.